El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios titulada Evidencias de una vida transformada. Evidencias de una vida transformada o señales de una vida transformada. Recuerden ustedes que la palabra señal es la palabra charagma, que significa algo que es evidente, algo que es absolutamente factible de ver y de inmediatamente saber de qué se está tratando. Por lo tanto, cuando hablamos de evidencias de una vida transformada, lo que estamos diciendo es lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la va a llevar a término y por lo tanto, como es su obra en nosotros también, significa, ¿no es cierto?, que Él cumplirá esa obra, que Él, en un poder sobrenatural, el Espíritu Santo, irá realizando todos los cambios que ha ya dispuesto de antemano para nosotros. Por lo tanto, cuando un hijo o una hija de Dios verdaderamente ha nacido de nuevo, es verdaderamente un hijo o una hija de Dios, hay una evidencia en su vida. Como dijo el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que no se prende una lámpara para esconderla, sino que el propósito es que esta lámpara dé luz. Y ese es el sentido justamente de esta serie de estudios, que es que nosotros entendamos que cuando verdaderamente hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo como el gran maestro mora dentro de nosotros, nos conducirá a toda buena obra que el Señor ya haya dispuesto de antemano. Por supuesto que nuestra vida no es perfecta y sucumben muchas veces nuestra vida espiritual ante una naturaleza carnal que tiene un gran poder, pero ciertamente ese poder puede ser puesto bajo la autoridad del nuevo ser que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie puede esperar encontrar perfección en la vida de un cristiano. Lo que puede encontrar es madurez y lo que debe encontrar es madurez, que significa que de alguna manera hemos progresado en el tratamiento y en nuestra relación con la palabra de Dios, nuestra relación con el pecado, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con nuestro entorno en términos generales. Vale decir que el pecado ha perdido poder sobre nuestra vida porque el Espíritu Santo ha ganado, ¿no es cierto?, espacio en nuestra vida, y eso es lo que llamamos también la llenura del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con un descalabro emocional, un descalabro, un descontrol, ¿no es cierto?, en la vida de una persona. No, la llenura del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo ha copado mayor cantidad de nuestro ser y por lo tanto nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones van a estar mediados por una sabiduría bíblica. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, vuelvo a insistir, desgraciadamente en esta cultura pseudoevangélica se ha transformado en una serie de eventos, realmente algunos psiquiátricos, vergonzosos, que ponen de manifiesto que no es llenura del Espíritu Santo por el solo hecho de que la vida de la mayoría de las personas que experimentan estos trances no hay una modificación en su vida y son aspectos alejados totalmente de una realidad espiritual. Vamos a ver también, ¿no es cierto?, que esta situación significa que efectivamente el Espíritu Santo irá demoliendo, como dice la palabra, botando toda fortaleza que se va oponiendo al conocimiento de Dios. ¿Recuerdan esa palabra? Que está puesto para derribar toda fortaleza que se está levantando permanentemente en nuestra naturaleza carnal a la voluntad de Dios. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que, por el contrario del descontrol, está controlada en un dominio propio que el Espíritu Santo le da. Así es que no importa cuán espectacular pueda resultar una manifestación, si esa manifestación escapa al orden bíblico, nosotros pues estamos frente a una situación que podríamos definir de cualquier otra manera menos de una manifestación de carácter espiritual. Entonces, la evidencia que vimos y comenzamos a ver hace un par de semanas, una de ellas era el hecho de que el cristiano verdadero, el cristiano, la hija, el hijo de Dios verdadero, evidencia un cambio radical en cuanto a lo que llamamos el perdón. Y evidencia un cambio radical porque ha entendido
el perdón vertical, inmerecido, gigantesco, insondable, que ha recibido de parte de Dios. Y eso, ¿no es cierto?, lo capacita sobrenaturalmente para extender un perdón horizontal también de manera sobrenatural. Entonces, un corazón transformado es un corazón perdonador. Es un corazón perdonador. Y ya analizamos largamente esta evidencia, ¿no es cierto?, que por supuesto, contrario a lo que puede producirse en la vida de una persona que conserva la falta de perdón, donde pueden surgir raíces de amargura, donde efectivamente se confunde el hecho de si la persona realmente es cristiana o no, porque muchas veces esta persona dice ser cristiana, dice amar al Señor, sin embargo en su corazón hay odio hacia otras personas, ya sean sus hermanos, familiares o incluso su enemigo. Eso es algo que se evidencia cuando el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo nos da un perdón, por eso es su obra, no depende de nosotros. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga esa obra. ¿Cuál es la forma de nosotros permitirlo? Obedeciendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, el perdón dijimos que es quizás la más grande evidencia de que el Espíritu Santo ha comenzado una obra en la vida del cristiano, del hijo, la hija de Dios. La segunda evidencia que vamos a analizar el día de hoy la vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 al 18. Primera de Tesalonicenses, o primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 18. Comienza diciendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en este pasaje, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 al 18. La segunda señal que analizaremos de evidencia de una vida transformada tiene que ver con este pasaje. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Te das cuenta? Ya comienza con una actitud totalmente distinta. Ahí podemos incluir perfectamente la actitud del perdón, ¿no es cierto?, el regalo del perdón. No pagamos mal por mal, no buscamos venganza, no buscamos una retribución maligna. Normalmente, según los estudios que existen sociológicos, las venganzas superan con creces a la ofensa. Muchas veces las venganzas superan con creces a la ofensa. Esa es como la tónica, ¿no es cierto? Tú me mataste a mi perro y vengo yo y te incendio la casa. Entonces, normalmente son absolutamente desproporcionadas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre da rienda suelta a su maldad que va más allá de la situación puntual en la que fue ofendido. Por lo tanto, el Señor dice, no paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal. La Biblia está llena de ejemplos en que dice que aunque recibamos un mal, nosotros debemos dar un bien. Eso es una vida transformada porque eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Entonces dice que no paguéis a nadie mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Te das cuenta? Hay un cambio de actitud que se va a evidenciar en nuestra vida diaria, porque siempre estamos expuestos a que nos hagan mal y nosotros también estamos expuestos a hacer mal. Tenemos control solamente de lo segundo. De lo primero, dice Dios, tengo que tener una actitud espiritual que solamente el Espíritu Santo nos da, en una evidencia radical de que somos transformados, de que a pesar que hemos recibido mal, no respondemos con mal, sino que por el contrario buscamos el bien. En la segunda, ¿no es cierto?, no tenemos opción porque hay situaciones y personas que van a buscar hacernos mal, pero nuestra respuesta frente a eso no es la venganza. El apóstol Pablo dice en el libro Romano, ¿no es cierto?, hasta donde dependa de ustedes, estad en paz con todos. Y cuando hasta dependa, significa que llega un punto en que es preferible que yo me retire de la situación. No que ahí reviente, sino que me retire de la situación de tal manera que pueda permitir, ¿no es cierto?, que no, el no caer en la tentación, ¿no es cierto?, de vengarme. Esto, hermanos, es una situación
difícil, sobre todo en nuestros tiempos, donde vemos que la violencia, la delincuencia y otra serie de aspectos sociales están descontroladas, donde vemos, ¿no es cierto?, que existe una justicia humana que de alguna manera se transforma en injusticia para muchos de los afectados, y eso acrecenta este sentimiento de venganza que puede existir en las personas que están afectadas. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios que vivimos en medio de esta generación, el Señor nos dice: no paguéis a nadie más por mal, busca lo bueno, ¿no es cierto? Tú no lo puedes hacer por ti mismo, yo tampoco. Por eso es que este es el pan de los hijos. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios lo va a hacer. Tú tienes que permitir que lo haga. Estad siempre gozosos, versículo 16. Y vemos ahí otra actitud. Fíjense el contexto de este estad siempre gozosos. Está inmediatamente después de no pagar mal por mal, de haber recibido quizás una ofensa y no responder de forma vengativa. Por lo tanto, estamos llegando a una actitud absolutamente espiritual, evidentemente espiritual, y que sin duda alguna va a alumbrar la oscura sociedad en que vivimos. Entonces dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Vuelvo a insistir, el contexto de este texto está relacionado con una situación en la cual podemos nosotros estar siendo ofendidos y estamos, ¿no es cierto?, tentados a responder con venganza, pero si somos hijos de Dios, iremos sobre nuestras rodillas, buscaremos el rostro de nuestro Dios, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda bondad, y de manera sobrenatural tú no pagarás mal con mal, sino que aún por el contrario, si es posible que puedas hacer bien a esa persona, lo harás. Y tú mismo te vas a sorprender y vas a decir: realmente Cristo mora en mí. Cristo mora en mí. Eso nos pasa a todos los que estamos expuestos, los que estamos acá, a situaciones en las cuales la tentación inmediata de nuestra naturaleza carnal es a buscar revancha, a buscar, ¿no es cierto?, la retribución maligna llamada venganza, y nos sucede algo. Por eso es que lo primero es no contar hasta 10, sino que ir de rodillas. Ir de rodillas, buscar al Señor. Él es quien nos dará exactamente la medida de lo que necesitamos para superar esa situación. Él nunca nos hará pasar por ninguna prueba que no seamos capaces de superar en Él. Nunca solos, en Él. Entonces, la segunda evidencia que vemos hoy día es una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud. El cristiano debe evidenciar una actitud agradecida siempre. La palabra gratitud en el griego viene de la palabra jará, que significa gozo, alegría, y es la derivación charis, que cuando uno la abre la definición, dice estado en el cual se realiza cualquier actividad con alegría. Es un estado en que tú haces las cosas con alegría. No dice qué situación, es un término genérico que se aplica, por supuesto, a las actividades en el contexto de lo que estamos leyendo, muchas veces difíciles y complicadas. No hay cosa más espantosa que una mala actitud, ¿o no? Una mala actitud. ¿Puedes sacar ayudarme con? No. Esa mala actitud. Inmediatamente, aunque la persona después haga eso, y aquí hay muchos jovencitos que son una generación con muy mala actitud, la gran mayoría, pueden pifiarme lo que quieran, pero es la realidad, y los grandes culpables somos nosotros los mismos, los padres, que le hacemos todo y más. Por lo tanto, estamos cosechando lo que sembramos. Sin embargo, si tú eres un hijo, una hija de Dios, ya no te puedes amparar en eso. Hoy día tú tienes que cambiar una actitud si es que eres un hijo, una hija de Dios. En términos generales, una mala actitud inmediatamente, ¿no es cierto?, da a entender un corazón con amargura, un corazón que tiene desprecio hacia ciertas cosas, un corazón egoísta, ¿no es cierto?, un corazón individualista, un corazón que quiere la ley del embudo, ¿no es cierto?, todo lo ancho para él y lo angosto para los demás, si es que queda algo.
Y el cristiano no debe ser así. Debe tener una buena actitud, hacer con alegría las cosas. ¿Por qué? Porque está agradecido de todo lo que Dios ha hecho, le ha dado, de todo lo que Dios lo sostiene. No podemos andar por la vida nosotros destilando amargura en cada cosa que hacemos. Por difícil que sea nuestro trabajo, por complicado que sea, por poco atractivo que resulte, nuestra actitud no puede ser esa, si es que somos hijos de Dios. Por supuesto que no existe una situación lineal en la cual siempre es así, porque tenemos una naturaleza carnal, pero la tendencia de nuestra vida debe ser tener una buena actitud, que sea ocasional, que sea una sorpresa, que cause, ¿no es cierto?, algún grado de preocupación. ¿Por qué está así esta persona? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi esposo está así? ¿Por qué este trabajador está así? Algo le pasa porque él no es así. Y no al revés. ¿Qué le pasa a este? Apuesto que quiere algo. ¿No es cierto? Entonces que la actitud sea lo contrario. La actitud positiva desde el punto de vista espiritual. No una mente positivista como la nueva era. No, sino que una actitud espiritualmente de gratitud, de gozo hacia todo lo que el Señor nos ha dado. Y eso es algo que nosotros como cristianos no le puedo decir al mundo. El mundo, por supuesto, que está esclavo del pecado y sumido en la oscuridad absoluta y muerto en sus delitos y pecados. Pero los hijos de Dios no podemos vivir de esa manera. No podemos pretender llamarnos cristianos y no tener un corazón perdonador. No podemos pretender llamarnos cristianos y tener una actitud mala siempre, con raíces de amargura, con egoísmo. Vuelvo a insistir, que todo gira en torno a mí. Hay mucha gente que viene a la iglesia pensando lo que la iglesia tiene que hacer por ellos y está con una actitud equivocada. Una actitud equivocada. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses, ¿no es cierto?, nos dice: dad gracias en todo. Fíjense, el concepto todo implica el amplio espectro de situaciones que nos puede tocar vivir. Situaciones agradables, situaciones desagradables. Situaciones llevaderas, otras que no lo son. Pero en todo dice, dad gracias a Dios, porque Dios está moldeando tu vida, mi vida. El propósito más grande que Dios tiene contigo no es que tengas un éxito en esta vida. El propósito más grande de Cristo es hacerte lo más cercano a su carácter, de manera que cuando ocupes ese cuerpo glorificado que te va a dar en la última parte de la salvación, ¿no es cierto?, tú tengas un alma transformada. Un alma transformada. Entonces la palabra charis, una actividad hecha con alegría, con gracia. Una actitud de alegría hacia nuestros deberes, también hay otra definición. Una buena disposición del corazón, otra palabra, otra definición que se aplica a charis. Y comenzamos a ver nosotros en Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Iglesias que sufrieron muchos embates de persecución, sin embargo, mostraban una actitud de agradecimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 15. (3:15) dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que está gobernado por la paz de Dios, por el dominio propio, no por el descontrol, por el dominio propio, la paz de Dios. Y la evidencia es que va a tener una vida agradecida, un hombre y una mujer agradecido, con una actitud de gratitud hacia todo aquello que viene a su vida, en que permanentemente es una persona que muestra la señal de gratitud y no todo lo contrario, ¿no es cierto?, es con una mala actitud, quejándose siempre, murmurando, fijándose en los de los demás, pensando que los demás le deben algo siempre,
tratando de tener la atención a cualquier precio y no buscando la dirección de Cristo. Eso, hermanos, es lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de esta evidencia o esta segunda evidencia que estamos analizando, un corazón dispuesto. No hay cosa más agradable cuando uno dice, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Claro, y la persona tiene esa actitud. A mí me cautivan esas actitudes, por eso me encanta la gente que hace el aseo en la iglesia, ver la actitud, cómo cantan, cómo oran, todo. Es una actividad súper sencilla. No estoy diciendo que los que no lo hacen no lo tienen, pero es donde yo de repente puedo ver esa actitud, esa actividad, ¿no es cierto? Si es que hay que quedarse un poco más, si es que hay que hacer esto, si es que hacer esto otro. Una actitud me enferma y me revienta cuando las personas dicen, no me corresponde. Odio esa expresión, no me corresponde. Un hijo de Dios no tiene eso. Por supuesto que estoy hablando de situaciones en las cuales el servicio. Por eso cuando leamos, ustedes lean, cuando dice llevar una milla a un soldado, llévale 2. Por ley, si un soldado romano venía cargado, le podía decir a cualquiera, ven para acá. Legalmente, esa persona a la que llamó estaba obligado a llevarlo 1 milla la carga del soldado. Pero el llamado al cristiano es, llévale 2. La primera por obligación, la segunda por gratitud. Eso es un corazón transformado. Y eso es lo que poco se ve en nuestra sociedad y desgraciadamente también en la iglesia. En la iglesia. Por lo tanto, la actitud es una señal clara de un corazón transformado también. Alguien que siempre está dispuesto y disponible no a hacer aquellas cosas que le agradan solamente, sino que a hacer aquellas que le desagradan a todos. A todos. Donde los voluntarios se cuentan con la mitad de los dedos de una mano, por ejemplo. Entonces, una actitud de gratitud, en primer lugar, la gratitud más grande es a nuestra salvación. Salmo 33. Salmo 33. Dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no se descendiese a la sepultura. El rey David está aquí cantando este salmo, hablando de esa redención que tú y yo también hemos recibido. El Señor no permitirá que tú vayas a la sepultura, al Seol, al infierno, sino que te ha llevado al cielo. Maravilloso. Aquilata eso, por favor. Antes estábamos condenados al infierno, hoy día estamos llevados al cielo. Romanos 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en delito y pecado. No había nada en nosotros que nos hiciera amables a Dios. Él, de su propia voluntad, eligió amarnos antes de la fundación del mundo. Nos tomó, aun cuando éramos pecadores. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud como un cristiano más grande es hacia esa salvación absolutamente inmerecida, hacia esa salvación
inalcanzable, inmerecida y en nuestra naturaleza caída, indeseada también. Tú no querías ser salvo, tú querías un Dios religioso. Él tocó tu corazón para que pudieses tener fe en Él mismo. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie dijo yo realmente tenía siempre un corazón para Dios. No, tú no tenías un corazón para Dios. Tú tenías un corazón para hacer las obras de la carne y eras hijo de desobediencia e hijo de ira igual que los demás. Dios de una misma masa hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de honra y vasos de deshonra. En la terminología nosotros a lo mejor no entendemos tanto eso y pensamos que son los vasos para beber solamente. No, los vasos de deshonra o las vasijas de deshonra eran aquellas que se hacían de manera rústica y que su propósito era recibir la basura y ser quemadas después. Los vasos que eran hechos de honra tenían decoración todo y servían para alimentarse, ¿no es cierto?, para la vida diaria. Entonces Él nos hizo no para ser quemados, sino para ser usados por Él. Entonces, gratitud primero que nada porque soy salvo por la gracia de Dios. No había nada en mí que pudiese alcanzar salvación. Volvemos a insistir eso porque no podemos nosotros vivir una vida de gratitud, tener gozo en nuestro quehacer, tener una actitud correcta a los ojos de Dios, una actitud amable hacia los demás, una actitud dispuesta hacia los demás, si primero no entendemos la inmensa gracia, la insondable gracia de Dios, que como decía el himno maravilloso de John Newton, sublime gracia que a un infeliz salvó. Eso es, un infeliz salvó. Su gracia me salvó. Entonces, cuando tú entiendes eso y cuando el Espíritu Santo asienta eso, tu actitud tiene que ser distinta, porque es de naturaleza espiritual. Tu actitud tiene que ser distinta como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como hermano en la iglesia, la disposición, la disponibilidad, todo lo que significa verdaderamente la gratitud a Dios en nuestras acciones. También tenemos que tener gratitud a Dios por la provisión material que recibimos. 2 de Corintios, ahí donde se producen nuestras mayores amarguras, igual que el mundo. 2 de Corintios 9, 7 al 10. Segunda de Corintios 9, 7 al 10. Fíjense el contexto de la generosidad. Parte, como dice acá, cada uno dé como propuso en su corazón. Un corazón transformado con la actitud correcta es un corazón dador. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dador alegre. Por eso es todo es una herejía, pero una de las tantas herejías es dar hasta que duela, que es un dicho que tiene el catolicismo romano. Si te empieza a doler, no des más. Si no es con alegría, no des. Porque tiene que ser con la actitud correcta. Tú no estás pagando una cuota ni estás pagando una manda si es que te propones servir en algo. Lo estás haciendo por gratitud y con la actitud correcta. Y dice que Dios ama, yo quiero que Él me ame, al dador alegre. 2 de Corintios 9, ¿están ahí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, fíjate, primero, corazón dador, alegría, disposición, actitud correcta. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo todo lo bueno lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Siempre la tenencia, la abundancia, lo que nos da el Señor, tiene un propósito de compartirse. Como está escrito, repartió
dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios por la provisión, por lo que nos da, por lo que nos entrega, por lo que nos provee. En vez de quejarnos y compararnos, debemos agradecer y compartir, ser un dador alegre, ser alguien que Dios ame por ese corazón transformado. Nos parecemos más a Jesús cuando somos dadores alegres. Nos parecemos a Jesús cuando perdonamos. Nos parecemos a Jesús cuando tenemos la actitud correcta. Ahí viene el centurión, ¿no es cierto? Y dice: mi siervo está enfermo, voy a sanarlo. Nunca Jesús se negó. Mateo lo invitó a una fiesta de carácter inmoral, pero él asiste. ¿Para qué? Para llevar la luz a ese lugar. A nosotros se nos dice que nos alejemos de eso porque no somos Jesús. Porque Dios sabe que la mayoría de nosotros, si nos empezamos a meter en eso, vamos a terminar convirtiéndonos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Pero Jesús iba, la actitud correcta, la disposición. Dice que terminaba súper cansado, las presiones que tenía. Sin embargo, él buscaba humildemente a Dios en oración, a su propio Padre, que es Padre tuyo y mío también. Entonces vemos la actitud correcta. Gratitud porque hemos sido salvados de una manera maravillosa. Gratitud porque Dios nos provee para nuestras necesidades materiales. No he visto justo, no es cierto, desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No he visto eso, dice el Señor. Y lo está diciendo en una época donde realmente las condiciones económicas de los cristianos eran paupérrimas. Sin embargo, no dice que los cristianos murieron de hambre. La persecución los llevó a morir como mártires, pero no murieron de hambre. Gratitud también por su protección. Por si no lo sabes, si eres un hijo, una hija de Dios, Dios te protege, dice, como la niña de sus ojos, que no es, eres mi niña, es una teología espantosa. La niña de los ojos es la pupila, lo que está ahí, ¿no es cierto? Eso es, vale decir que es algo tan atesorado, porque el ojo sin eso es imposible que pueda ver. Entonces, nos protege. Salmo 34. Cuando vi ese video, Salmo 34. Los que tienen Biblia de estudio, dice arriba la protección divina. Todo el Salmo habla de la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, versículo 1. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjate en la actitud. Comienza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Tenemos la protección de Dios. Nadie podrá tocarnos un cabello, dice la palabra, si es que Dios no se lo permite. Y si se lo permite, tiene un propósito transformador en tu vida y en la mía. Satanás es una bestia encadenada a la cual Dios le da cierta cantidad de eslabones predeterminados, suelta la cadena un par de eslabones para que forme nuestro carácter. Forme nuestro carácter. Las pruebas son el propósito de formar nuestro carácter. Pero tenemos que tener tranquilidad absoluta, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Cuando clamamos en humildad a Dios, Dios responde a sus hijos.
cuando le hacemos exigencias equivocadas a Dios, cuando la gente comienza a pensar que Dios es una suerte de Aladino y su lámpara mágica, que solamente recurre para pedirle cosas, que solamente piensa que debe hacerse cargo de su vida y de todos sus planes y proyectos, es una teología absolutamente equivocada y es una actitud pésima. Y lo más probable es que no esté Cristo morando en aquella persona. Versículo 17 del mismo Salmo 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. ¿Te das cuenta de la actitud? Primero dice los justos, para nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No somos justos por nuestros méritos, hemos sido justificados. Sin embargo, el Señor cumple su promesa, oye nuestra oración, sin embargo está cercano a los que reconocen su necesidad, su pobreza espiritual, su miseria espiritual, su necesidad continua de ser lleno de la gloria de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, los librará Jehová. Entonces, sea agradecido por la protección que Él tiene de ti. Por la protección que Él tiene de ti a todo tiempo y en todo momento. Dios te ha protegido durante tanto tiempo. Pero si Él necesita tomar una prueba en tu vida y tú estás en comunión con Él, con un corazón contrito y humillado, nunca vas a quedar o sentir siquiera quedar desamparado. Cuarto aspecto, gratitud por la iglesia. Gratitud por la iglesia. El Señor Jesucristo dice que amó de tal manera a la iglesia que dio su vida por ella, dice Efesios 5, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es la comunión y la congregación de aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, no de simiente humana, sino que de simiente espiritual. Gratitud por la iglesia, gratitud por los hermanos. Romanos 1:8. Romanos 1:8. Un 8. El apóstol Pablo ora por sus hermanos. Cuando hablamos de amor por la iglesia, gratitud por la iglesia, no nos estamos refiriendo a un edificio, nos estamos refiriendo a nosotros, las personas. Significa la relación que tenemos en nosotros como creyentes, como hermanos, hermanas en Cristo, que nos congregamos en este lugar maravilloso que Dios nos ha provisto en su infinita misericordia, que cuidamos con responsabilidad, que tratamos siempre de dar las máximas comodidades en amor al Señor y a nuestros hermanos. Pero la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Son las actividades que juntos realizamos en busca de perfeccionarnos como santos. No las actividades para distraernos, las actividades para perfeccionarnos como santos. La iglesia no es un lugar donde nosotros venimos a distraernos. La iglesia es un lugar donde venimos a transformarnos. Pero si tu corazón está correcto, esa transformación va a ser tu mayor distracción. No va a haber cosa que te apasione más que la palabra de Dios, que el compartir con los hermanos, que amar su iglesia. ¿Por qué las iglesias viven buscando programas para atraer a la gente? Eso es herejía. Nosotros no buscamos atraer personas. Nosotros debemos hacer las cosas para que vengan las ovejas de Dios. El que es oveja de Dios escucha mi voz y me sigue. Y la iglesia tiene que proveer eso en todos los niveles. Niños, bebés, jóvenes, lo que sea. Los niños hacen estudios bíblicos, estudian la Biblia, tal como lo hacemos nosotros. Tienen sus actividades recreativas 1 o 2 veces en el año. Pero no son las actividades recreativas la base de que los niños estén acá. Cuando verdaderamente los jóvenes, lo mismo,
hacemos inversión en personas, en tiempo, en recursos, para entregar de mejor manera la palabra de Dios a todos nuestros jóvenes y en todos nuestros estamentos. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Una iglesia que ahora, como cuerpo, estaba siendo una luz. Nosotros de manera individual debemos ser esa luz, pero somos también parte de una iglesia, de un cuerpo, y debemos todos en un mismo sentir dar esa luz. Por eso es que cuidamos la iglesia, cuidamos nuestras relaciones interpersonales. Dice el Señor que nos soportamos con amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque fíjate que la señal, o una de las señales más grandes que el Señor Jesucristo dio al mundo, es la unidad de la iglesia. Ver cómo nos amamos, ver cómo realmente nosotros podemos saber que este es el lugar donde el Señor nos ha puesto, en que amamos a los hermanos. Una y otra vez lo repite la palabra. El amor a los hermanos, recuerda que el concepto de amor en la Biblia no tiene muchas veces nada que ver con afinidad. Y muchas veces el verdadero amor de Dios se practica en la forma más increíble para el mundo, en que personas totalmente distintas de orígenes, de formaciones, de gustos, se aman porque Cristo los amó primero. Porque Cristo los amó primero. Gratitud por la iglesia, deseo de estar con los hermanos, deseo de estar en la familia de Dios. 1 Tesalonicenses 1:1-4. Esta es otra iglesia, la iglesia de Roma. Pablo da gracias por ello. Pablo tenía unas ganas inmensas de visitarlos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1-4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sin cesar acordándonos por el trabajo, el amor, la constancia, la esperanza. Actitud, una actitud realmente de gratitud, una iglesia agradecida. Tesalónica fue una zona muy azotada por las condiciones paupérrimas del imperio. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los tesalonicenses se sintieron gozosos de participar para la ofrenda de los santos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había gratitud en su corazón. Ni siquiera sabía que iban a salir escritos acá y que durante 2000 años el pueblo de Dios iba a aprender de ellos. Lo hicieron porque amaban a Dios y porque la gratitud en su corazón era una señal evidente de la transformación espiritual. Según de Tesalonicenses ahora. También capítulo 1, versículo 3 y 4. Fíjense por qué da gracias Pablo, la actitud del pueblo, la actitud de la iglesia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, otra vez, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense la actitud de esta hermandad, de esta iglesia tesalónica. Si no leyésemos el versículo 4, habríamos pensado, ¿no es cierto?, que ellos no tenían ningún tipo de problema o que todas las cosas iban de manera ideal en la iglesia, pero no, estaban siendo perseguidos, tenían necesidades económicas, había mucha necesidad y había por sobre todas las cosas mucha persecución. Sin embargo, ellos eran conocidos, la luz que brillaba, la evidencia que Pablo lograba captar, ¿no es cierto?, era el amor, la capacidad de servir a otros, la entrega,
la falta de quejarse, que es tan dado en nuestros tiempos el día de hoy, el agradecer cada cosa que tenemos. Si lo llevamos al punto del cuerpo, agradecer la silla donde te sientas, el lugar donde estás, porque esto no es gratis. Es Dios quien nos está proveyendo de todo esto por medio de hermanos y hermanas generosos, comprometidos, en todo orden de cosas. Si tú aprendieses de eso también, que no lo haces, estarías permitiendo que el Espíritu Santo cambie también tu corazón y exprese gratitud. La gratitud es algo que se entrega por un corazón transformado. Por gratitud es que servimos unos a otros en el amor del Señor. La gratitud se expresa hacia los demás, hacia nuestra familia y nuestra familia en Cristo por sobre todas las cosas. Finalmente, Filipenses capítulo 4. Versículo 4 y 5. Un hombre o una mujer con una actitud correcta como hijo e hija de Dios es una señal potente, sobre todo en este tiempo. Sobre todo en este tiempo. Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Una actitud de regocijo. ¿No es cierto? Hay veces que estamos tristes, sí, y a veces se nos nota. Claro que sí, sí somos seres humanos, pero ¿cuál es la tendencia de tu vida? ¿Que te den el premio limón? ¿En tu trabajo, en tu escuela, donde estás? ¿Que nadie quiere hablar contigo porque abres la boca para puro quejarte y amargado, amargada? No significa que haya momentos en que estemos tristes, vuelvo a insistir. Pero aún esa tristeza, dice el Señor, que tenemos que llevarla a sus rodillas y después que hemos pasado tiempo ahí, nos lavamos la cara y salimos para afuera como personas con un rostro agradecido. Que la gente se nos quiera acercar, no que se nos quiera alejar. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza, eres una persona gentil. La palabra gentileza es en el griego epieikes, que significa alguien receptivo, bondadoso, suave, dispuesto. Esa es una persona gentil. Es en acciones gentiles. No solamente en expresiones gentiles, sino que en acciones gentiles. Hacer realmente gentileza a los demás. Que seamos conocidos por personas gentiles, capaces, ¿no es cierto?, de acudir a una necesidad. No vamos a poder acudir a todos y a veces va a pasar que a la que no acudiste te van a juzgar por esa y nadie va a contar las 99 que fuiste antes. Pero eso no es la razón por la cual tú practicas la gentileza. Tú practicas la gentileza por el amor a Dios y por amor a los hermanos. Y sabes, ¿no es cierto?, que va a haber instantes en que vas a sufrir incomprensión, vas a sufrir, ¿no es cierto?, decepción, porque sientes y comienzas a sentir que has dado mucho y que estás recibiendo poco. Eso viene de Satanás. Ve sobre tus rodillas y busca al Señor una vez más y Él te volverá, ¿no es cierto?, el corazón, la mente a la posición correcta. Nosotros la medida no son las personas, recuerden, la medida es Cristo. Perdónense como Él os perdonó. Sean gentiles como Él lo es con nosotros. Amen como Él os ama a vosotros. Entonces, vuestra gentileza sea conocida por todas las personas. La segunda evidencia que examinamos el día de hoy es una vida con gozo, con gratitud, que se traduce en una actitud de esas características, una actitud sobrenatural hacia los deberes domésticos, hacia los deberes laborales, hacia los deberes familiares, hacia incluso situaciones que pueden resultar muy difíciles. Nuestra actitud tiene que ser la actitud espiritual. Y esa actitud debe ser una marca en nuestra vida, una tendencia, algo que siempre
¿no es cierto?, grafique realmente que somos hijos e hijas de Dios. No siempre vamos a lograr cumplir las expectativas de las personas, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe que el propósito no es cumplir las expectativas de las personas, es tener un corazón dispuesto, disponible, moldeable, gentil, generoso. Eso es lo que debiera el pueblo de Dios darle a esta sociedad triste, podrida, egoísta. Si tú brillas como un hijo, una hija de Dios, tienes que marcar una diferencia, es inevitable, porque el pueblo de Dios es así. Cuando haces cosas sin esperar una retribución, cuando tú dices, mira, yo te voy a hacer este favor porque yo creo que alguna vez voy a necesitar de ti, eso es un negocio, eso no es amor de Dios. El amor de Dios no busca nada, ni siquiera el aplauso ni la retribución, y a veces agradamos tanto a Dios cuando a pesar de haber hecho lo bueno recibimos lo malo. Pero ahí en vez de llorar, ¿no es cierto?, y pedir hora para el psicólogo y que aquí nadie me quiere y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que nos gusta jugar a la víctima, ¿no es cierto?, más gloria recibe Dios. Más gloria recibe Dios. Y la única forma de que tú sigas adelante y crezcas en eso es yendo al Señor, yendo a nuestro Dios. Él cubrirá tu vida, te dará la fuerza que no tienes, te dará misericordia, te dará gracia, te dará perdón y te volverá a colocar, ¿no es cierto?, en el centro de su voluntad para que le seamos testigos al mundo. ¿Nos ponemos de pie para orar? Sin duda alguna, la imagen más potente de una vida llena de gratitud, llena de gracia, llena de perdón, no puede ser otra que la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos evitar nosotros recordar con emoción cómo es que Él nos perdona. Aún estando ahí en la cruz, Él fue gentil con aquellos que le torturaban. Él no les insultó, Él no les exigió nada, no les sacó en cara nada, sino que Él les bendijo. ¿A través de qué cosa? De decir que el Padre los perdonase, porque no sabían lo que hacían. Ese es el estándar. Por supuesto, somos seres humanos, caídos, egoístas, buscando la naturaleza espiritual para que nos transforme, luchando contra esa naturaleza carnal que nos vuelve al viejo hombre. Pero lo maravilloso de esto es que Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que es posible, y no solamente es posible, sino que es real que Él nos pueda transformar. El Espíritu Santo hace milagros en la vida de cada uno de sus hijos. Y uno de esos milagros es la transformación de nuestro corazón. Quiero decirle y dirigirme a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Decirles que en la condición que se encuentran, sin Cristo, están totalmente perdidos. La Biblia dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo está condenado. Y la condenación vino al mundo en que los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Yo espero que esta mañana, si hay algún alma aquí que no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo, que abra su corazón, que reconozca su condición y que entre al redil de Dios, porque sin duda era una oveja suya también. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, que estoy condenado y que mi destino único es el infierno. Señor, en esta mañana he escuchado tu palabra. Tú has tocado mi corazón y me has dado la fe para recibirte como mi Salvador y mi Redentor. Señor Jesús, te entrego mi vida. Me someto como un esclavo a ti, Señor, deseoso de ser usado por ti, de ser transformado por ti, de poder servirte, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque moriste por mis pecados y porque resucitaste para mi esperanza. En esta mañana te recibo en tu santo nombre
Amén. Si has hecho esa oración, si has seguido con tu mente, con tus labios, y has sido sincero siendo esta condición, entonces el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Y esperamos que sea una semilla que haya caído en buena tierra, que dé frutos, que sea un referente y que sin duda alguna sea también un instrumento en las manos de Dios.